True Detective, Tierra Nocturna, nuestro título hoy en Efecto Mariposa de esta serie, la cuarta temporada de esta serie, que tiene a Jodie Foster y a la ex boxeadora Callie Reyes interpretando a Danvers y Navarro, dos policías obligadas a trabajar juntas en la desaparición de 8 científicos del Centro de Investigación Ártico, cerca de su pueblo en el noreste de Alaska, que es Ennis. El pueblo es ficticio, el Centro de Estudios Científicos es ficticio también, y el lugar de rodaje ni siquiera fue en Alaska. Así que ahora vamos a acercarnos a la real Alaska con un científico de verdad. Y estamos en línea con Tarsilo Girona, que es licenciado en Física, máster en Geofísica y Meteorología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias de la Tierra por la Nanyang Technological University en Singapur. Es profesor asistente de investigación en el Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska Fairbanks y miembro del Observatorio de Volcanes de Alaska. Dirige el laboratorio de modelado con el objetivo de crear métodos basados en datos y en física para comprender mejor los procesos del subsuelo y detectar señales precursoras de eventos naturales violentos como son, por ejemplo, las erupciones volcánicas y los terremotos. Así que bueno, lo encontramos en este momento en su tierra natal, en España, pero vamos a viajar, con esta charla a Alaska, que es donde él habitualmente vive. Bienvenido, Tarsilo, a Efecto Mariposa esta tarde. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. La primera pregunta es, ¿qué hace un alicantino en Alaska? Esa es una buena pregunta. Y yo siempre, desde que era un niño, he sido un enamorado de la ciencia. Siempre me interesé mucho por los procesos naturales, las fuerzas naturales que rigen el comportamiento de la Tierra. ¿Fan del cine catástrofe, puede ser? Sí, exactamente. De hecho, siempre cuento una anécdota, y es que junto con mi familia, cuando yo era un adolescente, siempre teníamos la costumbre de ver películas todos juntos en fin de semana. Y recuerdo que solía ser yo, entre mis hermanos, siempre solía ser yo el que elegía la película, y casi siempre eran películas de desastres naturales. Y desde bien niño, estas películas que había en los años 90, de volcanes, terremotos, sí, claro, de tornados. Y desde bien pequeño sentí mucha atracción por entender esos procesos físicos que son capaces de explicar ese tipo de eventos. Y con el transcurso de la vida, mis elecciones de por dónde he ido estudiando y dónde he ido trabajando me han llevado a poder trabajar en lo que siempre soñé. Así que me siento un afortunado. Y de ahí fue. ¿Cómo llegaste a Alaska? Pues yo hice mi tesis doctoral en Singapur. Yo hice todos mis estudios básicos en España. Uh-huh. Luego hice mi tesis doctoral en Ciencias de la Tierra en Singapur. Y después de mi tesis doctoral obtuve una oferta para trabajar como investigador en diferentes universidades de Estados Unidos, en Georgia Tech, en Atlanta, en la Universidad Brown, en Providence, Rhode Island, y luego en NASA, Jet Propulsion Laboratory. Y después de trabajar en NASA durante 3 años, recibí una oferta para trabajar como profesor en la Universidad de Alaska, y allá que me lancé. Es un sitio increíble, una naturaleza impresionante, y para el tipo de trabajo que hago yo es uno de los mejores sitios que hay en el mundo. La NASA que no siempre mira al espacio exterior, ¿no? También tiene mucho de trabajo en la Tierra, de trabajo de estudio terrestre, de investigación terrestre, ¿no? Que no lo tenemos tan claro eso. Sí. Exactamente. De hecho, una cosa muy, muy interesante que uno puede ver cuando asiste a los museos, por ejemplo, en el lugar en el que yo estaba de NASA, en el Jet Propulsion Laboratory. Y uno allí, cuando ve todos los diferentes satélites que se han ido desarrollando en las últimas décadas, se puede ver como la gran mayoría de los satélites han sido para estudiar procesos de la Tierra. Y a veces es que se nos olvida de que la Tierra también es un planeta. Y no hay mejor ejemplo que la Tierra para poder aprender de otros planetas. Bueno, después hablamos más profundamente de Alaska como centro neurálgico de investigación científica, pero me gustaría que me dijeras tus primeras impresiones cuando recién te instalaste en Alaska
Es un lugar muy grande, Alaska es enorme, me imagino que según la región tendrá algunas características determinantes, pero ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de estar ahí? Pues mis primeras impresiones, yo, bueno, como has comentado antes, yo vivo en Fairbanks. Uh-huh. Fairbanks está en el centro de Alaska y es la última ciudad relativamente grande. Y cuando digo relativamente me refiero a que la ciudad tiene 20.000 habitantes, con la zona metropolitana llega a 100.000 habitantes, pero todo como muy abierto, hay una sensación de apertura y de libertad increíble. Uh-huh. Y recuerdo tener la sensación de que cuando conducía hacia el norte, después de 10 minutos, ya uno deja de tener señal telefónica. Y tenía esa impresión de como, me estoy acercando al abismo. Después de Fairbanks ya no hay ningún sitio grande en el que, una ciudad o un poblado grande, ¿no? Y sí que era una sensación muy, muy interesante, muy curiosa. Esa gran cantidad de naturaleza, esa gran cantidad de arbolado, mires donde mires, y no tener ni señal telefónica y estar totalmente aislado del mundo, a mí era algo que me impactaba mucho. Recién llegué allí, pero que incluso a día de hoy, me encanta. Me parece una manera como de poder volver atrás en el tiempo. De vértigo, ¿no? Muchos de esos aspectos. Es un vértigo, ¿no? Sentir que bueno, sí, que uno está desconectado de alguna manera, ¿no? En un momento en que hoy en día es tan difícil estar totalmente desconectado, ¿no? Es casi imposible en la mayor parte del mundo. Fairbanks es un lugar donde se puede ver, donde se pueden apreciar las auroras boreales. Así es. De hecho, yo he estado viviendo en una cabaña en el bosque, que siempre ha sido mi sueño y uno de mis sueños, y podía ver la aurora boreal desde la terraza de mi cabaña. Todas las noches, volviendo de trabajar, podía ver la aurora boreal y increíble, una maravilla. Increíble. En el tema del clima, acá en la serie se da mucho a lo largo de los capítulos esa sensación que vos describís de que te acercás, te vas alejando del poblado y te acercás al abismo. Eso está muy presente en la serie, pero también hay dos ingredientes que son así muy muy patentes. Uno es el extremo frío y el otro es la noche polar, ¿no? Ese espacio de tiempo en que prácticamente no hay luz. ¿Lo viviste? Uh-huh. ¿Cómo vivís el frío y cómo vivís ese tema de la oscuridad y la luz? Pues esas son las dos, digamos, las dos características principales de vivir en el centro de Alaska. Y lo cierto es que son dos cosas que o bien uno encuentra personas que le encantan, o bien uno encuentra personas que lo odian completamente. Yo soy un afortunado porque a mí soy una de las personas que me encanta. Para mí es una experiencia tan diferente a lo que yo he vivido a lo largo de mi vida, que para mí ya tener la oportunidad de ir allí era una experiencia única, que dije, bueno, esto es una oportunidad vital que no pienso desaprovechar. De hecho, cuando yo recibí la oferta para irme a trabajar a la Universidad de Alaska, tuve otra oferta también para irme a trabajar a Nueva York. Uh-huh. Y decidí rechazar la de Nueva York e irme a Alaska solamente por poder vivir la experiencia, uh-huh. por poder vivir la experiencia tan única de estar en un lugar como el centro de Alaska. Yo en particular, sí. No, iba a decir que en particular el tema de la oscuridad y del frío es ir con la mente abierta, dispuesto a tener nuevas experiencias y dispuesto a aprender nuevas maneras de vivir, porque la manera en la que se vive allí es totalmente distinta a otras latitudes, porque uno no sale a pasear a la calle con 40 bajo cero, pero es eso, es una manera diferente de vivir y una manera diferente de adaptarse a un nuevo día a día. Ahora, ¿qué preparación tenés que tener? Me imagino una mínima preparación para quien viene de... Ustedes tienen nieve también, para nosotros sería mucho más extremo, pero en definitiva esas temperaturas son muy extremas y el tema de la fotosíntesis también es una cosa bastante dura. ¿Tienen los preparan de alguna manera a quienes vayan a habitar ahí, aunque sea por un lapso corto de tiempo, o es a ir aprendiendo sobre la marcha? Pues en mi caso fue ir aprendiendo sobre la marcha, recibiendo consejos y sugerencias de
de compañeros de trabajo y de personas que yo luego iba conociendo allí. Pero al final, lo que siempre digo, lo más importante es ir con la mente abierta y estar dispuesto a vivir una aventura. Es una experiencia vital. Y siempre y cuando uno sepa las cosas que se pueden hacer y las cosas que conviene no hacer por cuestión de seguridad, entonces no hay ningún problema y se puede disfrutar. De hecho, yo algunos de mis mejores días allí han sido con 30 bajo cero o 35 bajo cero, en excursiones con esquí que he hecho con mis alumnos o que he hecho con amigos. Y eso son grandes experiencias vitales. Leí por allí que en alguno de los proyectos que has tenido tuvieron el equipo que entrenarse en defensa contra los osos grizzly, puede ser. ¿Qué se aprende? ¿Cómo te enseñan a defenderte de un oso grizzly? Que no sea salir corriendo desesperado, ¿no? Porque la intención es esa. Sí, justamente eso es lo primero que nos decían que no se puede hacer, porque si echas a correr, entonces lo más probable es que el oso te pille y que no puedas escapar. Pues sí, en Alaska, por cuestiones del clima, los trabajos de campo que hacemos en los volcanes, que es mi campo de estudio, suelen hacerse en verano. Y en verano en muchas partes de Alaska, en verano hay una grandísima población de osos grizzly y también de osos negros. Y bueno, para ir a un volcán que íbamos a ir hace unos meses, el verano pasado, en verano en el hemisferio norte, y en concreto íbamos a estudiar un volcán en Sitka, o cerca de Sitka, que es en el sudeste de Alaska, el volcán Etchkam, que se llama. Pues esa es la zona del mundo con mayor densidad de población de osos. Y tuvimos que hacer un entrenamiento para saber cómo actuar en caso de tener un encuentro con unos. El entrenamiento consistía en explicarnos los diferentes tipos de osos que podemos encontrar, cómo reaccionar dependiendo del tipo de oso, y también aprender a usar herramientas bueno, más que defensa, herramientas para ahuyentar al oso, que es un spray antiosos que lo llaman. Ajá. Que para las personas que no tenemos experiencia con armas es lo más eficaz. ¿Y qué hace el spray? ¿Lo duerme? Todo el equipo. ¿Cómo, perdón? ¿Qué hace el spray? ¿Cuál es el efecto del spray? Es spray pimienta. Spray pimienta y lo que hace es que le pican mucho los ojos, se pone a estornudar y por tanto se distrae y ya no te puede perseguir. Lo que pasa es que es un spray pimienta muy, muy potente. Ah, claro, el viejo y querido gas pimienta, pero con mucha más potencia, digamos. Exactamente. Muy concentrado con pimienta. Hay también la idea que Alaska tiene una comunidad nativa indígena muy importante. Uh-huh. ¿Es así eso? Aquí en la serie aparece la comunidad de Iñupiaq, pero sé que hay otras. Y me gustaría saber si hay un relacionamiento, o sea, permanente, digamos, entre los que no son de la comunidad y los que son. Pues desde el punto de vista universitario, allí sí que estamos haciendo muchos esfuerzos porque haya una integración mayor de los que venimos de fuera. Con los que venimos de fuera no me refiero a los que somos extranjeros de Estados Unidos, sino me refiero a todas las personas, incluso estadounidenses, que se han ido a Alaska y a vivir en tierras de gente nativa. Uh-huh. Hay mucho interés de la universidad en que, de alguna manera, pues haya una mejor integración. Desde el punto de vista personal, yo sí que tuve la suerte de poder interactuar más con gente nativa cuando viajé a las Islas Aleutianas. Sí. Estuve allí también trabajando en un volcán. Y a mí, una cosa que me maravilló fue en uno de los últimos poblados que hay yendo hacia el oeste, en las Islas Aleutianas. Allí se habla un idioma, el Aleut, y yo no entendía absolutamente nada. Y digo, esto es increíble, es maravilloso que haya todavía zonas de Estados Unidos, como esa isla, en las que tengan su idioma nativo que sea totalmente diferente del inglés y que sea, pues eso, un idioma propio que todavía se sigue hablando para ir a comprar a la tienda. Uh-huh. Y es algo que a mí personalmente me pareció maravilloso.
Y en cuanto a las tradiciones más míticas, culturales, ¿también están arraigadas o se van perdiendo? Se van perdiendo, se van perdiendo. También depende de la zona y también depende del ámbito. En el ámbito universitario, como digo, también se hace mucho esfuerzo por estudiar las lenguas nativas de Alaska. Se hace un esfuerzo por esa integración que comentaba antes. En el caso particular del que más soy consciente, pues también por compartir eventos científicos o charlas científicas con personas locales de las zonas de cada vez que tenemos que viajar a un volcán determinado, suelen estar en comunidades pequeñas y tratamos de compartir los conocimientos que hemos adquirido con las comunidades pequeñas. También al mismo tiempo tratamos de que ellos se involucren en la ciencia que estamos haciendo para que sea un trabajo conjunto entre la universidad, los científicos y las comunidades locales. Entonces sí, se está luchando porque exista esa mayor interacción, se está luchando porque se mantengan las tradiciones locales, pero es una lucha permanente porque, bueno, y con la globalización que tenemos en todo el mundo es casi imposible que digamos, las culturas, digamos que esas culturas no sean absorbidas por una cultura mayor, como es en este caso la cultura estadounidense o americana. Bien. Pero bueno, estamos trabajando para tratar de que eso se mantenga. Sí. En la serie hay una línea también potente que tiene que ver con la explotación de una minera y lo que implica para la región la contaminación de esa industria que llega hasta contaminar el agua y a dañar a la salud de los pobladores, incluso los fetos, ¿no? Los niños que están por nacer. Traspolando a lo que es la realidad, hay en Alaska, uno pensaría Alaska es un lugar tan enorme y como vos decías, ¿no? Tan amplio, con tanta naturaleza tan salvaje, uno pensaría que quizás no ha llegado la mano de la contaminación del hombre tan profundamente como otros sitios, pero quizás me estoy equivocando. ¿Hay preocupación por el tema allí también, como en otros lugares del mundo? Pues desde el punto de vista universitario sí que hay preocupación. Preocupación también por ver cómo comentabas, como en un lugar con tanta naturaleza, con tan poca densidad de población, a pesar de ello, uno puede ser consciente, puede ver la contaminación. De hecho, un ejemplo, hace un par de años, hice el descenso de un río, el trayecto con canoa del río China, que pasa por Fairbanks, y sorprendentemente algo que no me esperaba, vi cómo en los laterales del río, durante una distancia de unos 2 o 3 kilómetros, habían coches antiguos de gente que dejaron de usarlos y en lugar de llevarlos a donde hubiera que llevarlos, lo que decidieron hacer fue echarlos al río. Y eso es algo que siento hasta vergüenza de decirlo, pero es la realidad. Es la realidad que uno ve en sitios así. Es un lugar, repito, con mucha naturaleza, pero como también es un lugar que hasta hace bien poco no ha habido un control exhaustivo de ese tipo de cosas, pues hasta hace pocas décadas ahí se hacía lo que se quería. Y por desgracia se encuentran cosas como la que acabo de comentar. Y luego lo que comentabas de la industria minera, pues sí, también se ha hecho mucha minería en las últimas décadas. Por suerte, ese tipo de actividades cada vez se van controlando más y ahora sería bastante imposible hacer cosas que se hacían décadas atrás. Pero bueno, no todo es perfecto. Exacto. Tu área de investigación más profunda, digamos, más frecuente es la de estudiar, de predicción, ¿no? Más que nada, de estudiar cambio de temperatura en el suelo de los sistemas volcánicos para poder predecir una erupción de la manera más precisa posible. Contanos un poco cómo se hace esto, cuánto de predicción puedes llegar a tener
para atrás, ¿no? Porque la idea es justamente estar alerta para cuando sea la erupción, ¿no? Por todo lo que ello implica. ¿Cómo se investiga una cosa así? Pues sí, como comentabas, yo soy profesor de volcanología y básicamente para estudiar el funcionamiento de los volcanes y diseñar metodologías que nos permitan anticipar erupciones, lo que hacemos es combinar diferentes tipos de datos. Datos de infrasonido, datos de deformación del terreno, datos de emisión de gases, los volcanes emiten muchos gases, y también datos de emisiones térmicas y de sismología o de vibración del suelo. Mi trabajo en particular se centra en el estudio de emisiones térmicas y también en el estudio de señales sísmicas en volcanes. Bien. Y básicamente integrando todos estos datos junto con modelos físicos que nos permitan comprender cómo es el funcionamiento de la Tierra, tratamos de desarrollar esas metodologías que nos permitan eventualmente poder anticipar erupciones. Digamos que el sueño de los vulcanólogos es que en algún momento podamos tener metodologías que nos permitan proveer probabilidades de que ocurra una erupción de una manera similar a como se hace hoy en día con el tiempo atmosférico. Eso, a ver, cuando uno dice tomar datos, los datos se toman in situ, se toman a nivel satelital. ¿Cómo es la recolección de esos datos? Porque en la punta del volcán no te puedes poner, me imagino, ¿o sí? Eso se ha hecho mucho tiempo atrás, pero hoy en día eso se va haciendo cada vez menos por cuestiones de seguridad. Y lo que se va haciendo es usar mucho datos de satélite. Hoy en día tenemos ya muchos satélites que están capturando datos en tiempo casi real, porque estamos recibiendo datos diariamente. Luego también tenemos instrumentos in situ. Por ejemplo, en el caso de Alaska, la mayoría de los volcanes activos se encuentran en las Islas Aleutianas o en la península de Alaska, y trabajar en esos volcanes es complicadísimo. Entonces, lo que se suele hacer es que en verano vamos allí, se hace la instalación de la instrumentación y luego vía satélite los datos que el instrumento está recogiendo in situ nos llegan a nosotros a la universidad. ¿Eso es lo que lo llaman la olla de cocina? Pues nunca lo he oído así. Nunca lo he oído así. Es una cámara de acumulación que se hunde, ¿no? Cámaras de acumulación lo usamos nosotros para cuando hacemos experimentos in situ. Ah, bien. Y eso lo usamos para que se puede ser una olla de cocina, sí, y que se usa para estudiar las emisiones de gases. Bien. Sí, pero eso sí que es experimentos que se hacen in situ en el momento. Pero no podemos, a día de hoy, por ejemplo, en el caso de Alaska, no estamos recibiendo ese tipo de datos en tiempo real. Bien. Y el monitoreo, cuando uno recoge los datos, ¿qué puede ver según lo que se recoge de los gases que se emiten? ¿Hay actividad sísmica? ¿Qué es lo que se mide? Pues se miden esa actividad sísmica, que puede ser terremotos pequeños que estén sugiriendo que hay un ascenso de magma a la superficie o una apertura de fracturas que sugieren ese ascenso de fluidos. Cuando hablamos de emisiones térmicas, lo que estamos haciendo es medir cambios de temperatura asociados con ese ascenso de fluidos a la superficie. Cada vez que medimos gases, lo que hacemos es medir el flujo, las toneladas por día de gases que se emite, o también cuál es la característica química de esos gases, cuánta cantidad de dióxido de carbono se emite en comparación con dióxido de carbono, con dióxido de azufre, por ejemplo, aunque hay otros, también se miden otro tipo de gases. Y sí, básicamente todo el estudio que hacemos con volcanes o todos esos datos que recogemos, el objetivo es tratar de comprender ese transporte de fluidos a la superficie. Y con fluidos puede ser el magma, pueden ser gases o pueden ser fluidos hidrotermales asociados con el transporte de agua subterránea, que antes de que ocurra una erupción también empieza a comportarse de manera anómala. ¿Y eso cuánto, digamos, las investigaciones van avanzando, obviamente, cuánto tiempo antes uno podría predecir
que un volcán va a erupcionar? Tomando en cuenta todas estas investigaciones que ustedes están haciendo. Pues esa es la pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón de dólares, sí. Y es la pregunta del millón de dólares porque de hecho es una pregunta que la respuesta depende del tipo de volcán. Luego dentro del tipo de volcán también depende del tipo de erupción. Uno puede encontrar que un mismo volcán se comporta de manera diferente dependiendo del tipo de erupción. Por tanto, eso complica mucho lo que es anticipar una erupción volcánica. Sí que nos estamos acercando al desarrollo de metodologías que cada vez más son más fiables para anticipar una erupción, pero todavía no tenemos un método infalible que funcione para todas las erupciones o para todos los volcanes. Bien, esa era mi siguiente pregunta, porque yo recuerdo hace un tiempo ya nosotros entrevistamos a una coterránea tuya, Teresa Ovide, que es vulcanóloga, que la entrevistamos a raíz de aquellas erupciones en La Palma, sí, que preocupaban tanto, ¿no? En Canarias en ese momento, y hablábamos, y ella decía que las investigaciones de los volcanes, lo que es toda la vulcanología, puede servir de alguna manera, no siempre, pero puede servir un modelo para replicar en otros volcanes, ¿no? Digamos, un modelo que pueda usarse en los volcanes de Guatemala, en Canarias o en Indonesia, ¿no? Es así, sí. Eso es, o sea, por allí viene la investigación, por ahí es lo deseable. Sí, luego hay muchos volcanes que se llaman volcanes análogos y que también es un poco como el santo grial de muchos vulcanólogos, que tratamos de encontrar volcanes que durante ciertos periodos determinados se comporten como volcanes que han hecho erupción en el pasado, y por tanto podemos usar lo que hemos aprendido de esas erupciones pasadas para tratar de entender qué está pasando en tiempo real en erupciones que están a punto de ocurrir en otros volcanes. Y sí, son técnicas, la aplicación del estudio de volcanes análogos son técnicas que también se están aplicando, pero como decía, pues todavía no existe ese método infalible, porque a pesar de que un volcán de manera, digamos, normal se comporte como otros volcanes, pero eso no significa que la siguiente erupción vaya a ser igual. Y hay cosas ahí que todavía están abiertas vamos, que no tienen una respuesta clara. Y por ello estamos trabajando cada vez tratando de mejorar, de tratar de comprender mejor cómo los volcanes evolucionan con el tiempo y cómo reaccionan a diferentes procesos de la subsuperficie. Bien, este proyecto en el que trabajás, o varios, no sé, ¿tienen que ver todos con la NASA? Pues varios de mis proyectos, ahora tengo 5 proyectos financiados por NASA, pero también trabajo con el proyecto del Observatorio Volcánico de Alaska, y básicamente la idea es integrar en estos diferentes proyectos, todos van enfocados desde diferentes perspectivas en una dirección similar, que es comprender los volcanes y tratar de mejorar la predicción de erupciones. También tengo otros proyectos relacionados con terremotos, pero sí, mayormente trabajo con volcanes. Bien, y entonces tenés por delante unos cuantos años allí, ¿o no? Sí, yo vivo allí, trabajo allí y mi futuro a medio plazo está allí, y luego el futuro dirá, ya se irá viendo. Yo allí soy muy feliz, es un sitio que me encanta, por lo que decía, la naturaleza es algo que lo que he encontrado allí no lo he encontrado en ninguna otra parte del mundo, de los sitios que he visitado, y sí, de momento ahí está mi trabajo y ahí está mi vida. Bien. Tarsilo, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, y vamos a estar atentos a estas investigaciones, porque nuestro programa tiene mucho interés siempre en la divulgación científica y sobre todo los científicos que saben explicar fácilmente, como en palabras fáciles, para que todos podamos entender. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado un poco de tu vida en Alaska. Por supuesto, un placer. Un placer. Un placer. Amigos, Tarsilo Girona en Efecto Mariposa.